Bienvenidos a la Biblia en un año. Seguimos leyendo la palabra de Dios y nos quedamos en Éxodo capítulo 21. Leyes acerca de los esclavos. También le ordenó Dios a Moisés darle a los israelitas las siguientes leyes. Cuando compren un esclavo israelita, solo podrán obligarlo a trabajar durante 6 años. El 7º año, el esclavo quedará libre sin que tenga que dar nada a cambio. Si cuando fue comprado venía solo, se irá solo. Si venía con esposa, se marchará con ella. Si el esclavo recibió esposa y tuvo hijos con ella, tendrá que irse solo, pues la esposa y los hijos le pertenecen al dueño del esclavo. Si el esclavo dice con toda sinceridad, yo no quiero ser libre, pues amo a mi esposa, a mis hijos y a mi dueño, deberán llevarlo al santuario y allí le perforarán la oreja. Con esa marca se sabrá que el esclavo es de su dueño para siempre. Si alguien vende a su hija como esclava, debe tener en cuenta que ella no saldrá libre como los esclavos varones. Si el que la compra no la quiere como esposa, porque no le gusta, deberá permitir que alguien de su propio pueblo pague por su libertad, pero no podrá vendérsela a ningún extranjero. Si el que la compró quiere que ella se case con su hijo, deberá tratarla como a una hija. Si el que la compró se casa con ella y luego se casa con otra, no podrá quitarle a la que fue su esclava sus derechos de esposa, ni podrá darle menos comida o ropa. Si le quita estas 3 cosas, ella quedará libre sin tener que pagar nada por su libertad. Delitos castigados con la muerte. Quien mate a golpes a otra persona será condenado a muerte. Si mató al otro sin querer y yo había dispuesto que de todos modos muriera, entonces el que lo mató podrá huir y esconderse en el lugar que voy a indicarte. Quien mate a otra persona con toda intención será condenado a muerte, aunque busque protección en mi altar. Quien golpee a su padre o a su madre será condenado a muerte. A quien haya secuestrado y vendido a otra persona o aún la tenga en su poder, se le condenará a muerte. Quien insulte a su padre o a su madre será condenado a muerte. Leyes contra golpes y heridas. Si 2 hombres se pelean y uno de ellos hiere al otro con una piedra o con el puño y lo deja tan herido que deba quedarse en cama, el que hirió será inocente únicamente si el herido logra levantarse y caminar con la ayuda de un bastón. Sin embargo, tendrá que pagar al herido su curación y el tiempo que tardó en recuperarse. Si alguien golpea con un palo a su esclavo o a su esclava y él o ella muere en ese momento, deberá ser castigado por su crimen. Pero si el esclavo o la esclava mueren 1 o 2 días después, el dueño no será castigado, pues los esclavos eran de su propiedad. Si varios hombres se pelean entre sí y en su lucha golpean a una mujer embarazada, se hará lo siguiente: si a la mujer no le pasa nada, pero muere el niño que lleva en su vientre, el que resulte culpable deberá pagarle al esposo de la mujer lo que él pida, siempre y cuando los jueces consideren lo que pide es justo. Pero si a ella le pasa algo, se castigará al culpable haciéndole el mismo daño que le hizo a la mujer. Es decir, si mata a la mujer, será condenado a muerte. Si le saca un ojo, también a él se le sacará un ojo. Si le rompe un diente, se le romperá uno suyo. En cada caso se cobrará mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si alguien hiere en un ojo a su esclavo o esclava y hace que pierda el ojo, tendrá que dejarlo en libertad. La misma ley se aplica en caso que le rompa un diente. Leyes acerca de los accidentes. Si un buey mata a alguien, se matará al buey a pedradas y su carne no deberá comerse.
el dueño del buey no será culpable de nada. Si el dueño sabía que el buey tenía la costumbre de atacar a la gente y no lo encerró, será culpable de la muerte de la persona o personas que mate el buey. En ese caso se matará a pedradas al buey y al dueño. Sin embargo, el dueño podrá salvar su vida pagando una multa. La misma ley se aplicará en caso de que el buey ataque al hijo o a la hija de alguien. Si el buey ataca al esclavo o a la esclava de alguien, el dueño del buey deberá pagarle al dueño del esclavo o esclava 30 monedas de plata. Además, se matará al buey a pedradas. Si un hombre destapa un pozo o hace un pozo y no lo tapa, y en el pozo se cae un buey o un burro, el que abrió el pozo deberá pagar al dueño el valor del animal, pero podrá quedarse con el animal muerto. Cuando el buey de alguien mate al buey de otra persona, se venderá el buey que quedó vivo y el dinero se lo repartirán los dos dueños por partes iguales. También se repartirán por partes iguales la carne del buey muerto. Pero si todos sabían que ese buey tenía costumbre de atacar y su dueño no lo encerró, tendrá que darle a la otra persona un buey vivo, aunque podrá quedarse con el buey muerto. Capítulo 22. Leyes acerca del robo. Si alguien roba un buey o una oveja y mata o vende el animal, deberá devolver al dueño 5 bueyes por el buey robado y 4 ovejas por la oveja robada. Si el animal robado todavía está vivo y en poder del ladrón, éste deberá devolver al dueño 2 animales. Todo ladrón deberá pagar el precio de lo que haya robado. Si no puede pagar, será vendido como esclavo para pagar lo robado. Si el dueño de una propiedad sorprende a un ladrón robando de noche y lo mata, no será culpable de su muerte. Si lo sorprende robando de día y lo mata, entonces sí será culpable. Leyes contra daños en propiedad privada. Si alguien suelta sus animales en su propiedad y estos van y comen en el terreno de otra persona, tendrán que pagar con lo mejor de sus cosechas los daños que causen sus animales. Si alguien enciende un fuego en propiedad ajena y el fuego destruye todo el trigo y el campo, el que prendió el fuego deberá pagarle al dueño todos los daños causados. Si alguien le da a otra persona dinero o cosas de valor para que se los guarde y algún ladrón se roba todo eso, el ladrón tendrá que pagar el doble de lo robado si es que lo atrapan. Si el ladrón huye, la persona que guardaba lo que fue robado deberá presentarse en el templo y jurar ante Dios que es inocente. Si 2 personas afirman ser dueños del mismo buey, burro, oveja o algún otro objeto, deberán ir al templo para que su caso se resuelva ante Dios. Quien haya mentido deberá pagar el doble al verdadero dueño. Si alguien sale de viaje y deja un animal al cuidado de otra persona, esa persona no será responsable si el animal muere o sufre algún daño, o alguien se lo roba sin ser visto. Pero tendrá que jurar ante Dios que es inocente. El dueño deberá creerle y esa persona no tendrá que pagar nada. Sin embargo, si esa persona vio cuando el animal fue robado, tendrá que pagarle al dueño. Si el animal fue despedazado por una fiera salvaje y el que lo cuidaba puede presentar como prueba los restos del animal muerto, no tendrá que pagarle nada al dueño. Si alguien pide prestado un animal y el animal resulta lastimado o llega a morir sin que el dueño esté presente, el que pidió el animal deberá pagarlo. Si el dueño del animal estaba presente y el que lo pidió prestado, no deberá pagar nada. Si el animal era alquilado, solo tendrá que pagar el alquiler. Otras leyes. Si un hombre engaña a una mujer soltera y sin compromiso
y tiene relaciones sexuales con ella, tendrá que casarse con ella y pagarle a su familia la cantidad que los novios acostumbran dar al casarse. Pero si el padre de esa joven no quiere que ella se case, ese hombre deberá pagar de todos modos la cantidad que se acostumbra dar por la novia al casarse. Todo el que practique la brujería será condenado a muerte. Toda persona que tenga relaciones sexuales con algún animal será condenado a muerte. Quien haga sacrificios en honor a otros dioses será condenado a muerte. No maltraten a los refugiados en el país, ni los hagan esclavos. Recuerden que también ustedes fueron extranjeros en Egipto. No maltraten a las viudas ni a los huérfanos. Si lo hacen y ellos me piden ayuda, yo los escucharé y con furia les quitaré la vida a ustedes. Y entonces sus esposas serán las viudas y sus hijos los huérfanos. Si alguien le presta dinero a un israelita pobre, no deberá cobrarle intereses ni portarse con él como los prestamistas. Y si ese israelita da su abrigo en garantía de que pagará el préstamo, se le deberá devolver al atardecer, pues es lo único que tiene para protegerse del frío de la noche. Yo les digo que si ese hombre me pide ayuda, yo lo ayudaré, porque sé tener compasión. No hablen mal de los jueces, ni maldigan a sus gobernantes. No dejen de traerme sus ofrendas de trigo y de vino. No se olviden de entregarme a su primer hijo y las primeras crías de sus ganados. Podrán dejarlos con su madre los primeros 7 días, pero al 8º día me los entregarán. Ustedes deben obedecerme siempre. No coman la carne de animales que hayan sido despedazados por las fieras salvajes, esa carne se la echarán a los perros. Seguimos con la lectura del Nuevo Testamento y vamos a leer Mateo capítulo 19. Enseñanzas sobre el divorcio. Cuando Jesús terminó de enseñar, salió de la región de Galilea y se fue a la región de Judea, al este del río Jordán. Mucha gente lo siguió y allí sanó a todos los que estaban enfermos. Algunos de los fariseos llegaron para tenderle una trampa, entonces le preguntaron: ¿puede un hombre divorciarse de su esposa por alguna razón? Jesús les respondió: ¿no recuerdan lo que dice la Biblia? En ella está escrito que desde el principio Dios hizo al hombre y a la mujer para que vivieran juntos. Por eso Dios dijo: el hombre tiene que dejar a su padre o a su madre para casarse y vivir con su esposa. Los dos vivirán como si fueran una sola persona. De esta manera, los que se casan ya no viven como 2 personas separadas, sino como si fuera una sola. Por tanto, si Dios ha unido a un hombre y a una mujer, nadie debe separarlos. Los fariseos le preguntaron: entonces, ¿por qué Moisés nos dejó una ley que dice que el hombre puede separarse de su esposa dándole un certificado de divorcio? Jesús le respondió: Moisés les permitió divorciarse porque ustedes son muy tercos y no quieren obedecer a Dios. Pero Dios, desde un principio, nunca ha querido que el hombre se separe de su esposa. Y yo les digo que si su esposa no ha cometido ningún pecado sexual, ustedes no deben divorciarse de ella ni casarse con otra mujer, porque si lo hacen, serán castigados por ser infieles en el matrimonio. Los discípulos le dijeron a Jesús: si eso pasa entre el esposo y la esposa, lo mejor sería no casarse. Jesús les contestó: esta enseñanza solo la entienden las personas a quienes Dios les da como regalo el no casarse. Es cierto que algunos no pueden casarse porque desde antes de nacer tienen algo que se los impide. Otros no pueden casarse porque alguien
les ha dañado el cuerpo. Pero también hay personas que no se casan para dedicarse a trabajar solamente para el reino de Dios. Por eso, esta enseñanza es solo para quienes decidan vivir así. Jesús bendice a los niños. Algunas madres llevaron a sus hijos para que Jesús pusiera sus manos sobre ellos y orara, pero los discípulos los regañaron. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: dejen que los niños se acerquen a mí, no se los impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Jesús puso su mano sobre la cabeza de cada uno de los niños y luego se fue de aquel lugar. El joven rico. Un joven vino a ver a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me preguntas qué cosa es buena? Solo Dios es bueno. Si quieres vivir de verdad, obedece los mandamientos. El joven preguntó: ¿cuáles mandamientos? Jesús le dijo: no mates, no seas infiel en tu matrimonio, no robes, no mientas para hacer daño a otra persona, obedece y cuida a tu padre y a tu madre, ama a los demás tanto como te amas a ti mismo. Entonces el joven dijo: todos esos mandamientos los he obedecido. ¿Qué más puedo hacer? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. Así Dios te dará un gran premio en el cielo. Luego ven y conviértete en uno de mis seguidores. Cuando el joven oyó eso, se fue muy triste porque era muy rico. Jesús entonces les dijo a sus discípulos: les aseguro que es muy difícil que una persona rica entre en el reino de Dios. En realidad, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para una persona rica entrar en el reino de Dios. Los discípulos se sorprendieron mucho al oír lo que Jesús dijo y comentaban entre ellos: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y les dijo: para la gente, lograr eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Pedro le contestó: recuerda que nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. ¿Qué premio vamos a recibir? Jesús le respondió: les aseguro que todos ustedes reinarán conmigo cuando yo, el Hijo del Hombre, me siente en el trono de mi reino poderoso. Entonces Dios cambiará todas las cosas y las hará nuevas. Cada uno de ustedes gobernará a una de las 12 tribus de Israel, y todos los que, por seguirme, hayan dejado a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos o a sus hermanas, a su padre o a su madre, su casa o un terreno, recibirán 100 veces más de lo que dejaron y tendrán además vida eterna. Pero muchas personas que ahora son importantes serán las menos importantes, y muchos que ahora no son importantes serán los más importantes. Hemos acabado nuestros 4 capítulos del día. Y te espero mañana para que continuemos leyendo, y te dejo con esta frase: el amigo ama en todo momento, en tiempos de angustia es como un hermano. Dios te bendiga y nos vemos mañana.